¿Sabías que más del 25% de los adultos en Latinoamérica presentan riesgo elevado de síndrome metabólico y que muchas de estas personas ni siquiera lo saben? La obesidad y el síndrome metabólico son dos condiciones que han dejado de ser simples etiquetas clínicas para convertirse en verdaderos desafíos de la salud pública. Pero, ¿qué los conecta? ¿Por qué se han vuelto tan frecuentes? Y sobre todo, ¿cómo podemos intervenir de forma más humana, científica y efectiva? Hola a todos, nuestra querida comunidad de profesionales y estudiantes de salud. Soy Camilo Aburto y les deseo una cordial bienvenida a nuestro nuevo episodio de NutriBreak, el podcast del Instituto Universitario Vivir Sano. Hoy día no podía estar mejor acompañado que con el querido profesor Rafael León, nutricionista y dietista, egresado de la Universidad de los Andes, con especialización en nutrición clínica, formación avanzada en educación física y actual doctorando en ciencias de la actividad física en Venezuela. Además, es el coordinador académico de nuestro instituto, docente universitario con una gran trayectoria a nivel académico. Profesor Rafael, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, Camilo. Gusto acompañarles nuevamente en este espacio, ya es cotidiano y la temática de hoy es muy relevante por los cambios que se han presentado sobre esta temática. Y nosotros, por supuesto, como líderes en el departamento académico del instituto, siempre es necesario sumarnos a estos espacios, siempre es necesario estimular todo lo inherente a estas nuevas temáticas, así que muy expectante con el abordaje del podcast para el día de hoy y súper agradecido de que me haya tomado en cuenta para este episodio. No, totalmente. Va a ser una jornada de mucho aprendizaje, de una manera diferente como bien lo viene implementando el instituto, ya que los podcasts para nosotros son una instancia educativa necesaria, importante y lo más interesante que interactiva. Y eso es lo que nos destaca como institución. Profesor, vamos a entrar en materia. ¿Cómo podría describir el panorama actual de la obesidad y el síndrome metabólico en nuestra región, considerando los grandes niveles de obesidad que se encuentran principalmente? En Chile es un país que ha liderado, obviamente, las tasas epidemiológicas de obesidad, lamentablemente infantil, lo cual lo hace ser bastante más complejo. Y lamentablemente hay otros países que también están cayendo en esta situación, como por ejemplo es Colombia, que también está presentando grandes números. ¿Cómo podría describir este panorama actual? Sí, el panorama para nosotros que siempre hemos estado debatiendo sobre este tema sigue siendo alarmante. Creo que sobre la mesa, cuando hablamos de obesidad, las cifras que siempre nos proyectan en una clase, en una ponencia de determinado congreso, son cifras que van al alza. Y en la actualidad se habla de que en las últimas décadas incluso se ha triplicado. Y tengan en cuenta que no solo se está hablando de un exceso de peso en la actualidad, sino que también se está contemplando como una enfermedad crónica que va a terminar invadiendo o afectando diversos sistemas del cuerpo. Incluso se hablan de 200 patologías que pueden derivar de la obesidad. Y esto mismo está ocurriendo con el síndrome metabólico, Camilo, y a nuestros queridos oyentes, donde se está diagnosticando este síndrome metabólico en personas jóvenes que incluso puedan presentar un IMC normal, lo cual nos ha llevado, y bueno, en este caso a los comités de expertos, a las sociedades, a que puedan, digamos, redimensionar tanto las herramientas diagnósticas como las intervenciones, incluso el paradigma de cómo poder entonces diagnosticar la obesidad en el escenario o en el contexto clínico. Quedémonos con ese punto que es súper importante, el tema del diagnóstico, porque nosotros aprendimos en la universidad que el diagnóstico de la obesidad era uno, que era el peso dividido por la talla al cuadrado. Y hoy día, hace pocos meses atrás, salió una nueva actualización que hablaba del cambio en el diagnóstico clínico. ¿Nos podría comentar un poco más sobre este cambio? ¿Qué parámetros se incorporaron y qué consecuencias podría llegar a tener este nuevo cambio en el diagnóstico? Sí, ojo, no siguen descartando el IMC. Es una guía inicial, tiene sus grandes
su gran ayuda, ¿sí? Como índice que tradicionalmente venimos implementando. Sin embargo, los expertos hablan de limitaciones, ya que el IMC no va a distinguir, y esto es un paradigma clásico, no distingue entre masa grasa y masa magra. Y es un tema que cuando entonces abordábamos el deportista y decían la necesidad de indagar más sobre la composición corporal, bueno, esta postura en la actualidad se sigue manteniendo. Y lo recomendado en la actualidad es que podamos complementar esta evaluación con perímetros como el de cintura cadera, porque también hablamos de esta clasificación clásica de la distribución, de cómo puede estar distribuida esta masa corporal, que era esta distribución en forma de manzana, en forma de pera, y la necesidad de complementar este IMC con perímetros sigue siendo clave. Y aún más, la incorporación de herramientas como la bioimpedancia, idealmente una bioimpedancia de multifrecuencia, la incorporación de herramientas ya un poco más avanzadas como el DEXA, vienen a complementar este diagnóstico y que va a ser muy necesario. Incluso hay avances donde se está posicionando de manera bastante interesante la implementación de imágenes 3D, y que ahora con la potenciación de la inteligencia artificial, créame que a corto plazo podamos tener herramientas que partan de un escaneo 3D que pueda ser complementado con la IA, y por sobre todas las cosas que sea de acceso bastante económico para los profesionales del área de la salud, porque existe esa brecha, ¿no?, en el poder obtener una bioimpedancia multifrecuencia, la cual tiene costos bastante elevados, o ni hablar de un DEXA. De tal manera, Camilo y querida audiencia, la necesidad entonces de iniciar con perímetros para tener, en este caso, un diagnóstico más preciso, más específico. Totalmente. Y eso es lo interesante de la ciencia, cómo ha evolucionado y cómo va a seguir evolucionando. Recuerdo que hace un par de años atrás me tocó leer un paper que hablaba sobre la circunferencia de cuello como parámetro de riesgo metabólico. Y va a ser interesante cómo también este criterio que se incorpore, que se agrega también a el índice de masa corporal, también va a poder incorporar otros elementos. Hoy día con la inteligencia artificial es muy interesante poder ir planificando nuevos criterios, ir codificando incluso para poder tener parámetros de diagnóstico mucho más específicos y que no solamente sean la unión de tres criterios como el peso, la talla y la circunferencia de cintura, porque entendemos que también el cuerpo humano es mucho más complejo que un conjunto de parámetros escasos. Totalmente. Y ya hoy tenemos en la actualidad herramientas que podemos entrenar con todas estas variables y podamos facilitarles determinados contextos, determinados casos clínicos para su diagnóstico más acertado. Y por supuesto, detrás de esto, detrás de la inteligencia artificial, debe estar el criterio profesional de cada uno de ustedes para poder entrenar de mejor manera esta herramienta. Totalmente. Hablemos ahora del síndrome metabólico. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se considera incluso una etapa previa para la aparición de distintos tipos de situaciones clínicas? ¿Qué parámetros son los que los caracteriza? Hablemos un poco de esta situación que cada día va más en aumento. Totalmente. Sí, este criterio, o al momento de diagnosticar el síndrome metabólico, tengan en cuenta que ya lleva años, ¿sí?, en el reajuste de los criterios, en esta definición. Incluso en determinado momento se llegó a conocer como síndrome X, y ya después pudo evolucionar al síndrome metabólico, donde es un conjunto de disfunciones interrelacionadas entre sí, como lo es la insulina, la hipertensión, la disglucemia, los triglicéridos elevados, HDL bajo y obesidad abdominal, que ha sido un clásico. ¿Por qué se contempla este aspecto? Por la correlación que existe entre estas variables y la enfermedad cardiovascular y la diabetes tipo 2, que son los dos grandes clásicos de las enfermedades crónicas no transmisibles que
está generando cifras bastante alarmantes. Para nadie es un secreto la enfermedad cardiovascular como una de las principales causas de muerte a nivel mundial, y ni hablar de la diabetes tipo 2, de las complicaciones que éstas pueden generar en diferentes enfermedades como las oftalmológicas, las relacionadas con el sistema renal. Y esta dinámica, que si bien el último criterio de 2009, hay trabajos recientes muy cercanos de 2025, 2024, de la necesidad de seguir debatiendo sobre qué otras variables podemos incorporar al momento de diagnosticar el síndrome metabólico. Se habla de la hiperuricemia, sin embargo esto ha quedado como propuesta de sumarlo a los criterios. Esto por supuesto va a pasar o debe pasar por un comité de expertos para validar e incorporar una nueva variable. Entonces siempre se debate en la actualidad en poder seguir revisando en qué otras variables de las ya mencionadas podemos incorporar para su diagnóstico. Totalmente. Y yéndonos a un plazo, o más bien a un terreno de soluciones, porque para poder combatir la obesidad y poder combatir estos marcadores relevantes se necesitan tanto políticas, tanto públicas como privadas, y también intervenciones a nivel individual como colectivo. Si pudiéramos hablar un poco de un concepto tan relevante como es el ambiente obesogénico, ¿qué elementos podríamos incorporar para quizás detener este avance? Incluso ya algunos objetivos hablan de ni siquiera disminuir, sino que detenerlo. Así de compleja la situación. ¿Qué consideraciones a nivel macro podríamos estar hablando que podrían ser favorecedores de algunas políticas o algunas recomendaciones colectivas para poder contribuir a esta pandemia de la obesidad? Sí, en primer lugar, conocer el impacto que tiene la obesidad, de que no es solo una variable que está afectando el peso, determinado perímetro, sino las implicancias de los problemas que ésta puede generar. Allí mismo enlazo con este nuevo criterio diagnóstico, porque si bien mencionamos las variables, ahora ¿qué hago yo con estas variables y cómo puedo clasificarla? Entonces una de las nuevas clasificaciones que proponen es la obesidad preclínica y la obesidad clínica. ¿Cuál es esta obesidad preclínica? Hay alteraciones en estas variables, en estos perímetros, que me confirman que está presente esta obesidad. Sin embargo, no ha afectado dos escenarios en específico. No hay una comorbilidad asociada, no hay un parámetro desde el punto de vista bioquímico alterado que me confirmen determinado diagnóstico clínico sumado a la obesidad. Ejemplo, hiperinsulinismo, ejemplo, hipertensión arterial. Y además no ha limitado alguna capacidad física, alguna tarea cotidiana en el paciente. Entonces, este es el punto de partida para tomar previsiones inmediatas en este paciente con obesidad preclínica para evitar que pueda avanzar y se pueda instaurar una patología como la diabetes tipo 2 o alguna enfermedad cardiovascular. Y el diagnóstico clínico, la obesidad clínica, ya está. La obesidad instaurada por cualquiera de los parámetros ya mencionados y asociado a esto una patología o algún tipo de limitación desde el punto de vista físico. Entonces, esto es muy importante, Camilo. Poder entonces confirmar si es una obesidad preclínica o clínica para tomar ya las decisiones necesarias. En estas decisiones necesarias es fundamental la participación de un equipo interdisciplinario, porque pudiéramos decir multidisciplinario. Sin embargo, el equipo multidisciplinario no hay comunicación entre sí. El equipo interdisciplinario sí. Entra el nutricionista, entra el médico y poder entonces, en perfecta armonía, contemplar las mejores estrategias desde el punto de vista de estilos de vida, desde el punto de vista que esto suma la actividad física y la alimentación, y otras estrategias como la cirugía bariátrica, como la farmacología, que hay avances extraordinarios en la actualidad, al igual que la cirugía bariátrica. La parte psicológica, sin embargo, insisto,
hablemos de equipo interdisciplinar donde pueda comunicarse uno con otros para tomar la mejor decisión y poder entonces abordar de mejor manera esta obesidad. Exacto, porque la obesidad debiese abordarse de esa manera porque termina siendo un problema de salud pública. Hay un tema muy contingente, por ejemplo, ahora en Chile, que se van a venir las primarias presidenciales y posteriormente, finalmente, a presidencial. Y uno de los temas que siempre me interesa escuchar es ver si algún candidato político tiene alguna propuesta para este tema. Y lamentablemente ninguno ha logrado dar con el clavo, son respuestas bastante efímeras y poco relevantes, que probablemente tengan que ver por el background político, social de los candidatos, pero sería súper interesante que alguno de ellos, al igual que otros escenarios de elección popular, puedan también plasmar este escenario de ambientes obesogénicos que sabemos que son una parte fundamental. ¿Por qué no también poder incluir a profesionales nutricionistas y de la educación física en políticas más completas y complejas a nivel de establecimientos educacionales? ¿Por qué no también replicar lo bueno de la ley 20.606 en Chile de etiquetado nutricional en otras partes de Latinoamérica que también están empezando a tener esta situación compleja? Y creo que es un conjunto de situaciones y de decisiones que hay que utilizar, porque en definitiva, ¿por qué me meto en el tema político? Porque finalmente esto también es un gasto público. Y eso efectivamente es mucho mejor poder realizar estrategias de prevención que finalmente un tratamiento. La situación epidemiológica en Chile hace que hoy día a nivel de salud pública, a través de FONASA, se pueda apoyar cirugías bariátricas en personas que antes eran imposibles. Esa es una situación muy, muy positiva, pero tiene una tasa de éxito cuando el equipo es interdisciplinario y finalmente trae un compromiso mucho mayor. Pero creo que nunca hay que perder de foco que cuando estamos hablando de situaciones tan importantes como es la clínica y el 1 a 1, no perder de lado también el rol que tenemos como nutricionistas de poder impactar en las políticas públicas y poder ser alguna especie de vocero sobre la importancia que tiene nuestro rol en este tipo de decisiones. Sí, y otra variable que toman en cuenta muchos organismos internacionales no es solo el gasto público destinado a salud, sino también considerando que afecta a población joven, la productividad en el país decae considerablemente. Entonces es otra de las variables que contemplan desde el punto de vista político. De tal manera que este es un tema que abarca muchísimas aristas, tanto desde el aspecto político como el aspecto de cómo poder abordarla y las estrategias tan necesarias y que vengan de arriba que se deben implementar para poder concientizar a la población sobre este tema. Totalmente. Podemos estar horas y horas hablando de este tema y creo que la idea es también seguirlo profundizando y donde evidentemente que en el programa educativo que tiene el instituto, donde se habla de manera profunda sobre las temáticas que hemos visto, el profesor Rafael es parte de ese equipo docente junto con otros profesores a nivel iberoamericano de altísimo nivel. Por lo tanto, los invitamos a revisar el programa, ver si es que esto es pertinente para ustedes, que sabemos que así lo es, porque todos los programas que diseñamos e implementamos lo son, aportan a la transformación de los profesionales sanitarios y que generan aprendizaje que lo pueden convertir rápidamente en el día a día. Profesor Rafael, no lo voy a liberar todavía porque nos queda una de las dinámicas más importantes del instituto, que es el ping-pong final. Un espacio para poderlo conocer mucho más allá del nutricionista o del coordinador académico, y la idea es poder ponerlo ahí entre la espada y la pared sobre temas que son un tanto personales, pero que creo que todos vamos a aprender desde otra mirada. Vamos con esta dinámica que es infaltable de este espacio. Eso. Algunos profes se nos ponen nerviosos, no es fácil, pero vamos a ver qué sale de ahí. Primera pregunta, un libro que te marcó profesionalmente. Me encanta mucho la literatura clásica y hay un libro que disfruté
cuando en tiempos de bachillerato y sigo indagando sobre él es la Ilíada. Me fascinó, sí. Me encanta ese tipo de historia y todo ese trasfondo relacionado para esa época. Buenísima respuesta. ¿Plato favorito cuando no estás en consulta? Soy amante de la pizza, pero no de cualquier pizza tradicional, sino esta elaborada con masa madre, con unos ingredientes un poco más, digamos, más específicos, no la pizza tradicional. ¿Qué debiese llevar esa pizza? Mira, aquí hay el queso de cabra, la cebolla caramelizada, me encanta esa combinación, y por supuesto una muy buena salsa napolitana para acompañarla, idealmente elaborada de manera casera para que dé ese toque especial. La albahaca fresca también me encanta que esté presente en ese plato. ¿Qué música escuchas para motivarte? Mira, soy más de escuchar un merengue dominicano al estilo de Juan Luis Guerra. Puedo fusionar diferentes géneros para digamos, recargar energía, pero esta me encanta. Y siempre es una música con un mensaje interesante, así que la disfruto muchísimo. Buenísimo. ¿Y deporte favorito? El fútbol lo amo, lo practico, me encanta verlo, así que es mi espacio para desestresarme un poco. Y una pregunta improvisada. ¿Qué le dirías al Rafa que recién venía saliendo de la universidad? ¿Qué consejos le darías? ¿En qué se especializaría? Teniendo los conocimientos de ahora, ¿qué consejo le daría a ese Rafa de 20 y tantos años? Sí, me he dado cuenta muchísimo estando en este escenario la importancia en conocer primero sobre negocios y más en el ámbito digital. El aspecto del marketing es fundamental para el profesional contemporáneo. Y otro tema que está también en constante discusión y que debemos estar todas y todos en esa misma línea, el tema de la inteligencia artificial. He visto cómo luego de su implementación, desde el punto de vista profesional, en todas las tareas diarias, me ha ayudado muchísimo. Sin embargo, debe estar siempre el criterio de revisar lo que me está entregando la IA. Así que este es otro de los puntos que recomiendo también a toda nuestra comunidad, que lo puedan revisar e implementar en sus actividades diarias. Maravillosos consejos, profe Rafa. Vamos a tomarle esa recomendación. Queridos alumnos, ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros, aprendiendo día a día de una manera interactiva, dinámica. Los invitamos a seguir las redes sociales del instituto en @vivesanobrasil y también en nuestro sitio web vivesanoacademy.org, donde podrán revisar todos los programas académicos que tenemos a disposición, desde cursos, certificaciones, diplomados y especialidades, todo para que ustedes puedan seguir formándose en los terrenos de la salud y la nutrición, que tanto son los que nos apasionan. Profesor Rafael, ¿algunas palabras de cierre que le gustaría mencionar? No, agradecerte a ti, Camilo, por el espacio, a toda nuestra audiencia también, que siempre está allí presente, escuchándonos, bien sea por YouTube, por Spotify. Y bueno, ya han sido años con este podcast, y mi recomendación para todos los estudiantes y para toda nuestra comunidad, me aferro siempre a las palabras de Luciana Lancha. Intentemos ser especialistas idealmente del dedo meñique del pie, o sea, de un punto en específico, y que no nos convirtamos en nutricionistas que quieren abordar diversas temáticas. Entonces, la importancia de especializarse sobre una temática y explotarla lo más que se pueda con estas herramientas contemporáneas que están a disposición. Así que esa es mi recomendación. Maravilloso. Excelente recomendación nuevamente. Querida audiencia, queridos alumnos, nos estaremos viendo en un próximo NutriBreak, el podcast del Instituto Universitario Vivesano. Nos vemos para un siguiente capítulo. Que estén muy bien. Hasta pronto.